Morelense de Información Pública y Estadística, les da la más cordial bienvenida a la 7ª sesión del Pleno Itinerante. Agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Licenciado Marcos Valladares Vázquez, titular de Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Doctor Artino Avilés Salvadera, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Agradecemos también la presencia de los invitados especiales. María Horacio Zabaleta Malacara, oficial mayor. Nos acompaña también en el presidio el contador Jonathan Espinosa Salinas, tesorero municipal del Ayuntamiento, en representación del Ayuntamiento. También nos acompaña el licenciado Diego Alberto Rodríguez Vázquez, coordinador de Recursos Humanos. Licenciado Jorge Abraham Amado Sánchez, director de Patrimonio e Inventario. La contadora Laura García Estrada, directora de Adquisiciones y Recursos Materiales. Licenciado Oscar Díaz Ayala, consejero jurídico. Ciudadano Marcos Pardo Galloso, director de Industria y Comercio. Ciudadano Constantino Ángel González Gil, director de Colonias y Poblados. Ciudadano Gerson Alair Sánchez Aguaxi, subdirector de Comunicación Social. Licenciado Rolando Uribe Pérez, director general de Planeación, Evaluación, Participación Ciudadana y Seguimiento Institucional. Le solicitamos al licenciado Marcos Valladares Vázquez, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cuautla, nos dirija un mensaje de bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Primero, a todos los compañeros que pasaron por nombrar, compañero Novel, maestra Lidia, maestra Nayeli, Liz, Fénix, todos los compañeros, les agradezco mucho que hayan asistido a este evento. Porque el cumplimiento de las obligaciones de transparencia se debió gracias a ustedes, a su apoyo, a que cada uno de nosotros trabajamos de la mano. Una vez más, esta es la cuarta ocasión que con Jesús Corona de al frente lo logramos. En la administración pasada, 2019-21, se hizo lo mismo, 3 veces sin cumplimiento. Y hoy, con la tutela del INIPE, bajo su buena dirección, siempre agradecidos con ustedes, hemos realizado una vez más este labor tan loable, tan beneficioso para informar a la ciudadanía lo que hacemos con los recursos, con los actos de autoridad. Compañeros, agradezco aquí la presencia de la licenciada Karen Patricia Flores, comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Así como también del doctor Artino Avilés, catedrático de la Facultad de Derecho, amigo, conocido, y bueno, toda la institución, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. La licenciada Vivian Montero Montero, secretaria ejecutiva de INIPE. Y al coordinador José Carlos Jiménez, que anda por aquí, le mando un fuerte abrazo. Nuestro municipio hoy recibe con gusto al Instituto, el su pleno itinerante, su pleno abierto.
abierto, lo cual también es loable para la ciudadanía. Compañeros ayudantes, gracias por acompañarnos, ciudadanía en general. Es Juan. Muchas gracias, licenciado. Le solicitamos al doctor Gertino Ávila Sarravera, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, nos brinde un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder estar en el municipio de Cuautla, Morelos. Y lo es tanto en lo personal, por lo que representa. El maestro Gertino Avilés Arenas fue juez civil de Cuautla por más de 15 años, en lo que representa de carácter familiar y personal. Pero además, también lo es el poder estar en este recinto histórico, en este recinto que ha albergado múltiples actividades y que hoy es un marco ideal para poder celebrar la 7ª sesión ordinaria de pleno abierto desde el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Por ello, y con la venia y el apoyo de mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carrero, y haciéndolo de la misma manera en que nuestro hermano de transparencia, Marcos Valladares, titular de la UT, lo ha hecho en este mismo espacio, agradecerles a todas y a todos por su esfuerzo, por su trabajo en tesorería, en administración, en recursos humanos, en personal, en seguridad, en contrataciones, el haber cumplido exitosamente con el 100% de las obligaciones de transparencia. Apenas el pasado martes 9 de diciembre, en Cuernavaca, Morelos, hemos desarrollado el ejercicio de reconocimiento. Reconocimiento no porque no implique nuestro deber, sino porque, contrario, implicándolo, lo hemos desarrollado con éxito. Reconocer para fortalecer, porque más allá solo de un cumplimiento estrictamente a un apartado normativo, se trata de un paso contundente para poder plantear un gobierno con honestidad. Estoy convencido que la transparencia implica legitimidad. Estoy convencido que la transparencia implica democracia. Estoy convencido que la transparencia implica la posibilidad de que hombres y mujeres del pueblo puedan tomar las mejores decisiones para poder conocer en qué escuela puedo llevar a mi hijo, en dónde puedo llevar a mi padre, a mi abuelo, al centro médico de seguridad social, dónde puedo conocer cuáles son las vacantes que tienen los sujetos obligados, dónde puedo llegar a conocer cuáles son los espacios que actualmente se desarrollan en la administración pública. Permítanme la analogía, solo es una analogía. Es poder desarrollar como gobernante una operación donde puedo conocer al interior, como si fuera una endoscopía, qué pasa dentro del gobierno del Estado, qué pasa al interior del ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Y Cuautla respondió, y lo hizo una vez más, lo hizo con éxito, lo hizo con plenitud dentro de sus obligaciones de transparencia. Por ello tomamos la decisión de venir a esta edición más al municipio de Cuautla, Morelos, para poder dar las gracias y permitirnos juntos caminar en el sendero de la transparencia. No sería adecuado dejar de mencionar
lo que hoy todas y todos podemos conocer que ha ocurrido en el Congreso del Estado de Morelos el pasado viernes 12 de diciembre por la tarde-noche, en donde algunos legisladores y legisladoras han asumido por 14 votos la construcción de una transparencia atomizada a diferentes instituciones. Hoy, la transparencia de los partidos políticos con esta reforma será hacia los órganos electorales. La transparencia de los sindicatos será a las autoridades laborales o sindicales. La transparencia de órganos autónomos corresponderá al propio Congreso del Estado. La transparencia de los grupos parlamentarios corresponderá al propio Congreso del Estado. Y en esta lógica se crea una estructura de transparencia adscrita a una secretaría que se habrá de denominar Secretaría de Buen Gobierno y de Evitar la Corrupción. Sin duda alguna, es un desafío y un reto poder sopesar que ante una estructura de esta naturaleza se debe de tener la autonomía e independencia que como órgano constitucional autónomo tenía o tiene el INPE. Sin duda alguna, el hecho de que exista una estructura de esta naturaleza llama a valorar y a ponderar, y desde esta trinchera y desde este auditorio vale la pena reflexionar. Regidoras y regidores de Morelos, síndicos y síndicas de Morelos, presidentes y presidentas de Morelos, desde Cuautla, desde la histórica, desde la heroica, reflexionen, porque en sus manos hoy está la continuidad autónoma e independiente del órgano de transparencia, porque en sus manos hoy está la posibilidad de poder tener acceso pleno a la información y a la protección de datos personales. Apreciable auditorio, un gusto poder tener la oportunidad de estar desde el municipio de Cuautla hablando sobre los temas de transparencia, porque es hablar de participación ciudadana, porque es hablar de democracia, porque es hablar de libertad, porque sin información no hay transformación, y el INPE hoy sigue y seguirá defendiendo tu derecho a la información. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. También queremos agradecer la presencia del ciudadano Félix Cruz Álvarez, director general de Servicios Públicos. El licenciado José Luis Villegas Aquino, director de Bienestar. El licenciado David Padilla Camarena, director de Desarrollo Agropecuario. La licenciada Angélica Bustos Villegas, oficial de registro civil número 2. El licenciado José Miguel Cano Sánchez, director de turismo. El licenciado René Trejo Espinosa, jefe del departamento de reuniones. El licenciado Humberto de la Cruz, de la oficina de presidencia. El ciudadano Salvador Molina Martínez, director de Coplalemón. El director Juan Gómez Antonio, director de Desarrollo Sustentable. Así como a todos los ayudantes municipales que nos acompañan el día de hoy y al personal del ayuntamiento. Muchas gracias por su presencia. Les solicitamos a todas y a todos los presentes que permanezcan en sus lugares y guardar silencio para dar inicio a la 40ª sesión ordinaria del Pleno. Muy buenos días. Me permito dar cuenta que la presente sesión itinerante del Pleno
se llevará a cabo en el Teatro Narciso Mendoza, ubicado en la avenida 2 de Mayo número 27, Colonia Centro, código postal 62740, en la ciudad de Cuautla, Morelos. Lo anterior, conforme a lo establecido en el acuerdo INIPE/SP/03SO-2025/115. Buenos días, comisionada Karen Patricia Flores Carreño. Buenos días, licenciada Lidia Montiel Montero, secretaria ejecutiva. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 10:59 del día martes 16 de diciembre del año 2025, damos inicio a la 40ª sesión ordinaria de pleno. Agradezco la presencia de que nos hacen el favor de acompañarnos, tanto de manera presencial como a través de medios digitales en esta sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista de declaración del quórum legal y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, solicito atentamente a la Secretaria Ejecutiva proceda a verificar la existencia del quórum legal para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria de este órgano. Con su permiso, presidente. En este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes si sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho Ervino Avilés Salvavera, comisionado presidente. Buen día, presidente. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Buen día, comisionada. Comisionado presidente, le informo la asistencia de 2 integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Debido a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano profesional autónomo, declaro en consecuencia quórum legal en términos de lo que establecen los artículos 87 y 89, ambos del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para poder llevar a cabo y celebrar la 40ª sesión ordinaria del Pleno. Lo anterior considerando además que a la fecha del Congreso del Estado de Morelos no ha convocado a la persona comisionada suplente para la protesta constitucional y cuya designación se encuentra acreditada en el decreto número 1300, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el 7 de julio de 2021. En términos de lo antes dicho, fundado y motivado, es que le solicito a la licenciada Montiel en su carácter de secretaria ejecutiva asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento de la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número INIPE/SP/40SO-2025/01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 40ª sesión ordinaria del Pleno, solicito a la licenciada Montiel de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Comisionada y comisionado, doy lectura al orden del día propuesto para la 40ª sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 39ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada el pasado 12 de diciembre de 2025. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 12 al 15 de diciembre de 2025. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 15 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría preguntar a mi compañera comisionada, Karen Patricia Flores Carreño, si desea añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Por favor, presidente, le solicito amablemente ser anotada en asuntos generales. Con mucho gusto, comisionada. Le pido también la autorización para que yo también, el de la voz, sea inscrito en asuntos generales. Con estas modificaciones, licenciada Montiel, someta a consideración de este honorable pleno el orden del día propuesto para la presente sesión. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno el orden del día en los términos precisados, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el orden del día de la 40ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto.
Instruye a la licenciada Montiel, secretaria ejecutiva, para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo INIPE/SP/40SO-2025/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 39ª sesión ordinaria de Pleno, celebrado el pasado 12 de diciembre de 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, somete a votación económica la dispensa de la lectura del acta, considerando para ello que esta fue remitida para su revisión a las personas integrantes del Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la 39ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 12 de diciembre de 2025, por lo que solicito se sirvan a levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la 39ª sesión ordinaria del Pleno. Solicito a la Secretaria Ejecutiva haga constar dicho acuerdo. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número INIPE/SP/40SO-2025/03. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, someta a votación en consecuencia la aprobación del acta en conjunto. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acta de la 39ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada el pasado 12 de diciembre de 2025, por lo que solicito se sirvan a levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acta de la 39ª sesión ordinaria del Pleno. Solicito a la Secretaria Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número INIPE/SP/40SO-2025/04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 12 al 15 de diciembre de 2025. Muchas gracias. En consecuencia, de cuenta de la correspondencia recibida en este instituto. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialidad de partes de este instituto un total de 81 oficios diversos, los cuales describo a continuación como fueron turnados. A la abogada general, 1 oficio. Dirección de administración, 2 oficios. Coordinación jurídica, 78 oficios. Dando un total de 81 oficios, mismos que se han remitido a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el 5.1, análisis y aprobación de 15 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Jiménez Sanquicía. En mérito de lo anterior, solicito a la licenciada Montiel someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador jurídico de este instituto, por lo que solicito se sirva a levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, primero le damos la bienvenida al licenciado Jiménez Sanquicía, nuestro coordinador jurídico del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y le pido de manera muy atenta de cuenta a este honorable pleno del presente punto. Tiene usted uso de la voz. Buenos días a todos los presentes. Con el permiso del pleno me permito dar cuenta de 15 proyectos de resolución definitiva, los cuales han sido debidamente analizados y discutidos. Asuntos de la ponencia número 1. RR/00029/2024-1 en contra de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. Su sentido de resolución: sobreseimiento. RR/01427/2024-1 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos. Su sentido: sobreseimiento.
y RR-0663-2024-1 en contra del Ayuntamiento de Ixtepec, Morelos, con sentido de la resolución de sobreseimiento. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Me es un honor ceder el uso de la voz a mi compañera comisionada, la licenciada Karen Patricia Pérez. Muchas gracias, presidente. Muy buen día a todas y a todos. Les comparto que la ponencia número 1 a mi cargo pone en esta ocasión 3 proyectos de resolución para su debida aprobación, como ya lo comentó el coordinador jurídico. El primer recurso se identifica con el número 29, es presentado en contra de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. Aquí el recurrente solicitó el acceso a un expediente. Atendiendo las siglas de ese expediente OIC, entendemos que es del órgano interno de control, por lo tanto advertimos que también pudiera tratarse de un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de algún servidor público. El recurrente lo solicita, la Contraloría le dice, está clasificado únicamente, no te lo puedo dar porque es un expediente clasificado. El recurrente acude con nosotros en el INPE, nosotros le admitimos su inconformidad y le decimos: Contraloría, se presentó este recurso en tu contra porque no le diste acceso al expediente que te solicitaron. Y en respuesta al recurso, la Secretaría de la Contraloría lo que hace, nos dice: es un expediente que aún está en trámite, no te puedo dar acceso, y nos remite debidamente un acta del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría en la que se exponen los motivos, las circunstancias y ahora sí el fundamento para poder clasificar esta información. Debemos recordar que el derecho de acceso a la información pública, como otros derechos, no es un derecho absoluto, admite reservas. Y en este caso, las reservas al derecho de acceso a la información justamente lo es la información reservada y la información confidencial. En este caso, la ley permite realizar este tipo de clasificaciones cuando los procedimientos aún se encuentran en trámite. Y la clasificación no va más allá más que para proteger el debido proceso. Es decir, ya cuando el expediente se encuentre, el procedimiento se encuentre debidamente concluido, con sus salvedades, la información será pública. Razón de ello, nosotros leemos correctamente esta respuesta y decimos: tiene razón, estás emitiendo la clasificación en los términos de ley, y además, a efecto de decirle al recurrente: no te lo dieron y no te lo dieron por eso, lo ponemos a la vista. Le decimos: en un primer momento no tuviste una respuesta suficiente, ahora sí la hay y te la pongo a la vista con un término de 3 días para que te pronuncies. El recurrente da lectura a la respuesta que nosotros le remitimos y nos dice expresamente: estoy conforme con esta respuesta. Atendiendo esas dos consideraciones, la conformidad del recurrente y dado la revisión ambiciosa que nosotros realizamos, determinamos que se tiene por cumplida la obligación garantizada el derecho del recurrente y por lo tanto procedemos a sobreseer el asunto. El segundo asunto se identifica con el número 1427 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos. En este solicitó a la Dirección General de Patrimonio información detallada sobre las partidas presupuestales del año 2024, entre ellas el tabulador de sueldos de todas las plazas con todos los niveles. La unidad de transparencia de esta Secretaría en primer momento solicita una prórroga. Lamentablemente, al vencimiento de los 10 días de la prórroga solicitada, no emite una respuesta. El recurrente acude con nosotros admitimos, y en respuesta, nuevamente la Secretaría de Administración, a través del titular de la unidad de enlace jurídico, remite en copia certificada y en medio magnético la totalidad de la información. Nosotros la revisamos, como ya les comenté en el caso anterior, en todos los que hacemos, revisamos minuciosa y oficiosamente toda la información que ustedes nos remiten como sujetos obligados, vemos que coincide, seguimos en la dinámica de hacer ese ejercicio, la ponemos a la vista, el recurrente no se pronuncia atendiendo a esta situación de no tener un pronunciamiento expreso y por criterio de este pleno,
los tenemos por consentidos tácitamente. Es decir, no me dices que sí, no me dices que no, atendiendo a la advertencia que te dice en el acuerdo de vista, te digo que te tengo por consentido. A un lado, como en el caso anterior también, la información coincide, es la que le interesa conocer, por lo tanto determinamos una vez más un sobreseimiento. Y el último recurso que esta ponencia pone a su consideración de este pleno es el que se identifica con el número 1663 en contra del Ayuntamiento de Jutepec. Aquí solicitan información del pago del impuesto predial de un predio en concreto, que es el de la Casa Hogar para Militares Retirados, y en específico de los años 2022, 2023 y 2024. Lamentablemente el Ayuntamiento no contesta, tampoco solicita prórroga, se presenta la inconformidad, el recurso, y en respuesta el Ayuntamiento de Jutepec, a través de su secretario municipal, nos remite copia certificada de las actas de cabildo en las que se aprobó la condonación del pago de impuestos a este inmueble, por tratarse de una casa hogar para militares retirados. Es decir, como tal, el Ayuntamiento de Jutepec, ¿qué hace en este caso? Nos manda la expresión documental que contiene la información. Es decir, no hay un documento en específico que refiera, que conteste a tu solicitud. Sin embargo, como también les reitero, ya es criterio de este pleno remitir la expresión documental que contenga la información que desean, a la cual desean acceder. Razón de ello, nosotros la revisamos, efectivamente son las actas de cabildo, corresponde a la expresión documental, es lo que tú quieres conocer, te lo pongo a la vista por 3 días, no me contestas, te tengo por consentido tácitamente, la información corresponde y por lo tanto en esta ocasión también es procedente determinar un sobreseimiento. Es cuanto por los asuntos de la ponencia número 1, presidente. Gracias. Muchas gracias, compañera comisionada. Agradezco su valiosa intervención. Le solicito al coordinador jurídico continúe dando cuenta de los asuntos. Los siguientes asuntos los emite la ponencia número 2. El primero de ellos, RR-00552-2025-2, en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Su sentido de resolución, sobreseimiento. RR-0868-2025-2, en contra de Servicios de Salud de Morelos. Su resolución, afirmativa ficta. Y RR-0888-2025-2, promovido en contra de Servicios de Salud de Morelos, con sentido de resolución de afirmativa ficta. Muchas gracias. Me toca a mí dar cuenta de los asuntos de la ponencia número 2. Una persona le preguntó al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos sobre el expediente laboral de una persona, su hora de entrada, su hora de salida. Originalmente el sujeto obligado contestó, pero no hizo una correcta versión pública, porque no testó información que resultaba valiosa y que no podía darse a conocer. Como lo ha comentado su compañera comisionada, el derecho de acceso a la información, como cualquier otro derecho, no es absoluto, tiene límites. A partir de ello se inicia el procedimiento del recurso de revisión, pero en el trámite el Instituto ya envía la versión adecuada y testa los aspectos que deben de ser de carácter privado. Se puso a la vista del recurrente, el recurrente no contestó, pero admitiendo que hay coincidencia entre la petición y lo que se entregó, es que se propone al Pleno un sobreseimiento. ¿Qué significa sobreseimiento? Que se termine el asunto. Se sobresee significa cesa, que concluye el asunto. Los otros asuntos, los dos son respecto de servicios de salud. En el primer asunto se requirió un contrato y sus anexos. Y en el segundo asunto se requirió un contrato específicamente del año 2023. A partir de ello, Servicios de Salud no tuvo contestación. Se inició el recurso y a partir del recurso se propone la resolución. Nosotros manejamos una expresión que se llama afirmativa ficta. Y la afirmativa ficta puede tener dos grandes rubros. La afirmativa ficta lisa y llana, que significa que no hubo contestación,
y la afirmativa ficta razonada, donde hubo una contestación pero no corresponde a la información. En este caso no hubo contestación y se propone como tal, en los dos casos, una afirmativa ficta. Es cuanto a los asuntos de la ponencia número 2. Adelante, señor coordinador. Asuntos que emite la ponencia número 3. RR-00049-2025-3 en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Honorable Ayuntamiento de Jutepec, Morelos y organismos públicos municipales. Su sentido, afirmativa ficta. RR-00157-2025-3 en contra del Ayuntamiento de Zacualpan, Tlamilpas, Morelos. Su sentido, afirmativa ficta. Y RR-00197-2025-3 en contra de la Coordinación General de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, antes Secretaría de Movilidad y Transporte. Su sentido de resolución, afirmativa ficta. Muchas gracias, señor coordinador. Me toca proyectar los asuntos también de la ponencia número 3. En el primer caso se le preguntó al Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Jutepec, Morelos, copia certificada del padrón actualizado de socios agremiados a ese sindicato. En el segundo caso se le preguntó al Ayuntamiento de Zacualpan, quiero conocer quién es la directora o directora de diversidad sexual, su plan de trabajo, teléfono, oficina. Quiero conocer quién es la regiduría de la presidencia que tiene a su cargo la Comisión de Diversidad Sexual. Y en el tercer y último caso del que doy cuenta, se le preguntó a la Coordinación General de Movilidad y Transporte, quiero conocer la información de cuándo se puede aplicar la constancia de identificación vehicular, cuándo no aplica presentar la constancia de identificación vehicular, en qué reglamento, ley o artículo se da esta exigencia de carácter normativo. Y cuarto, si yo como propietario, pregunta en particular, tengo en el caso la necesidad de dar de alta en otra entidad federativa de la República Mexicana después de haber hecho la baja dentro de mi estado. Caso específico y concreto. Tenemos en el instituto muchos casos específicos y concretos. Fíjense que con la autorización de mi compañera comisionada, hace poco acabamos de tener un criterio relevante muy interesante, porque se le preguntó en esta misma ponencia a un sindicato el tema de sus estatutos en lengua náhuatl y se le pidió que se le diera la información en esa lengua. Ocurre que el sindicato contestó, dame tu interés jurídico, ¿para qué quieres tú estos estatutos en lengua náhuatl? Y contestó, primero, no necesito acreditar mi interés jurídico, es decir, no necesito quién soy o para qué quiero la información. Es una de las características del derecho de acceso a la información. Y el abogado también contestó, lo que ocurre es que yo defiendo a una persona que tiene esta lengua y necesito para hacer valer sus derechos el que me entregues sus estatutos en lengua náhuatl. Nosotros en el pleno hicimos una reconsideración y se le impuso a ese sindicato e incluso dando algunos medios vinculados a progresividad para la obtención sobre el tema de lengua náhuatl. En el caso concreto de los tres asuntos que doy cuenta en la ponencia 3, en ninguno hubo contestación, ni del Ayuntamiento, ni de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, ni tampoco del sindicato. Por lo que se propone a este pleno una afirmativa ficta. Fíjense la expresión, afirmativa ficta. Doy por hecho que si tienes la información y doy por hecho que con tu actitud de no darla, no estás entregando la satisfacción de ese derecho. Por tanto, doy por supuesto que lo tienes, entrégalo. A eso se refiere la expresión afirmativa. Es cuanto, señor coordinador. Asuntos de la ponencia número 4. RR-3305-2022-4 en contra del sistema de conservación, agua potable y saneamiento de Temisco, Morelos. Su sentido, revocación total. RR-2305-2023-4 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Su sentido, revocación total. Y RR-2305-2023-5
2540-2023-4 en contra de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos. Su sentido de la resolución: revocación parcial. Muchas gracias. La ponencia número 4, también tengo la oportunidad de llevar a cabo el proyecto. El primer sujeto obligado fue el sistema de agua potable de Temisco, Morelos. Se le preguntó: quiero conocer, en el caso concreto del permiso o autorización que tiene un restaurante, por protección de datos personales no requiero el nombre de la denominación, porque enfrente de ese restaurante existe una fuga, lo que está provocando olores fétidos con relación a los vecinos intraseúntes. Se admitió la información, se le pidió al sujeto obligado, pero el sujeto obligado respondió a la solicitud en términos amplios, pero no precisó si ese restaurante tenía o no la autorización respecto del servicio de agua potable, por lo que se propone al Pleno una revocación total. El segundo asunto es con relación al Ayuntamiento de Cuernavaca. Solicito que se me informe, de acuerdo con los registros en la base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos, cuántos sindicatos tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca, cuáles son los nombres de cada uno y cuáles son los secretarios generales. El sujeto obligado entregó la información, pero al entregarlo no respeta la modalidad. Esto es muy interesante en el derecho de acceso a la información. Si yo necesito una información en Word, en Excel, y el sujeto obligado maneja ese procesador, debe entregarme la información dentro de esa paquetería, dentro de esa versión. No significa que se le imponga al sujeto obligado crear documentos ad hoc. Por ejemplo, quiero que me entregues esta información en fulminas de 7x5 con translúcidos de color. No hay sujetos con modalidad ad hoc. Pero si tienes esta información y en esta modalidad, entrégala en esta modalidad. Es el caso que el Ayuntamiento de Cuernavaca no respeta la modalidad y tampoco proporciona la información conforme a lo solicitado, por lo que se propone al Pleno una revocación total. ¿Qué diferencia hay entre la afirmativa fita y la revocación? En la afirmativa no tuvo contestación. En la revocación entregó, pero no entregó lo que se le pidió. Es una analogía, perdón la expresión. Yo le pedí peras al sujeto obligado y el sujeto obligado me entrega manzanas 1 kilo. No estoy pidiendo manzanas, estoy pidiendo peras. Por tanto, revoco y te digo a ti, sujeto obligado, entrega la información en los términos en que se solicitó. Y el último es con relación a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Quiero saber cuántos empleados trabajan en este lugar, sindicalizados, por horarios, por tiempo indefinido, cuál es el sueldo de todos los empleados, sindicalizados, por horarios, cuánto gana el comisionado o comisionada estatal, qué áreas son las que se involucran dentro de los contratos honorarios. Originalmente el sujeto obligado, y esto es muy frecuente, clasifica la información. Incluso algunos sujetos obligados llegan a decir: no entrego la información por un tema de seguridad pública. El ejercicio presupuestal que se da tiene que ver con un recurso público. Por tanto, estás vinculado a entregar la información. En el caso concreto, al clasificar, da parte de la información, pero no la entrega total. Por eso es que se propone al Pleno una revocación parcial. Estos son los asuntos vinculados hacia la ponencia número 4. Continúe, por favor, señor coordinador. Proyectos de la ponencia número 5. RR-0114-2025-5 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Su sentido: sobreseimiento. RR-0646-2025-5 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Su sentido: sobreseimiento. Y RR-0658-2025-5 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Su sentido de resolución: sobreseimiento. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Le cedo el uso de la voz a mi compañera comisionada, Karen Patricia Flores. Gracias, presidente. Soy titular de la ponencia número 1 y en esta ocasión también estoy a cargo de la ponencia número 5. Estoy en funciones.
Y como ya lo comentó el coordinador, son 3 asuntos que en esta ocasión pongo a consideración del Pleno. El primero de ellos fue presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Aquí se solicitó información respecto del personal que elaboró del 1 al 20 de diciembre del 2024. Lamentablemente no hubo pronunciamiento alguno por parte de esta Secretaría. Se presentó el recurso y en respuesta al recurso nos remiten la totalidad de la información. Nosotros la revisamos, vemos que coincide y haciendo el mismo ejercicio que les comenté en los casos anteriores de poner a la vista del recurrente, y notarán que este ejercicio es muy habitual en la coordinación jurídica. ¿Por qué? Porque es una forma en la que el Pleno ha determinado a llegar a los solicitantes de una manera pronta de la información. Es decir, te la pongo a la vista antes de que concluya el procedimiento. ¿Para qué? Para potencializar tu derecho, para hacer más cortos los tiempos de espera para que tú puedas acceder. En esta ocasión, como en los otros casos, no hay un pronunciamiento en específico del recurrente. Sin embargo, atendiendo a que la información coincide, tenemos por cumplida la obligación y por garantizado su derecho, y por lo tanto no puede correr otra suerte el asunto más que sobreseerlo. El segundo asunto se presentó en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos. Aquí pide una copia del contrato número 65 del año 2024. El sujeto obligado lo entregó, pero lo entregó en una versión pública errónea. Partiendo, ¿qué es una versión pública? Tengo este documento, le testo ciertas partes que considero no deban de ser conocidas de forma general para proteger datos personales, y lo entrego. Efectivamente, sí es una versión pública, pero en esta ocasión la versión pública no fue la correcta. ¿Por qué? Testó firma y nombre del representante legal. Por criterio nacional y por criterio que este Pleno también ha adoptado, ha determinado que esos datos son públicos. ¿Por qué? Porque le dan certeza al documento. Es decir, no puedo testar el nombre y la firma de un representante de una empresa a la que el Estado está contratando y le está entregando recursos públicos. Sería un tanto, te entrego el documento, pero no te doy la certeza que es un documento correcto, que es un documento legalmente. Razón de ello, se admitió la inconformidad, todavía se recurrió en digo y me lo están entregando, pero le están testando estas partes. No, y ya en respuesta al recurso, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa nos lo remite sin ese teste. Razón de ello, procedemos a ponerlo a la vista, verificamos que coinciden todos los términos con el contrato 65 del año 2024 y determinamos también un sobreseimiento. El último recurso de esta ponencia también es presentado en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. Aquí solicitó en específico el nombre de una persona y dice: necesito que me digas cuál es el cargo, funciones, fecha de inicio de funciones, área y dirección a la que está adscrito esta persona. Fue omiso en pronunciarse en la totalidad de la información, es decir, le manda la mitad de los datos que se solicitaron, y en respuesta al recurso, se conforma esta persona y dice: no me lo está dando completo. Ya en respuesta al recurso nos remite todos y cada uno de los rubros que se solicitaron de esa persona. Verificamos que la información coincide, la ponemos a la vista, lo tenemos por consentido tácitamente, y al igual que en los otros casos, tenemos por cumplida la obligación en este caso para el instituto, y garantizado el derecho de acceso de quien promueve, y por lo tanto se procede a determinar un sobreseimiento. Son las propuestas de los recursos, presidente. Muchas gracias. Agradezco su valiosa intervención, comisionada. Le solicito a la licenciada Miriam Mujer, en su calidad de secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 15 proyectos de resolución definitiva, por lo que solicito, si no levantar la mano, quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno las 15 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente.
Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número INIPE/SB/40-2025/05, consecutivamente el mismo con la terminación 19. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 6, asuntos administrativos. Sin embargo, informó el comisionado presidente que no se escribieron asuntos en el presente punto del orden del día. Muchas gracias. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el 7.1, participación de la comisionada licenciada Karen Patricia Flores Carrera. Muchas gracias. Tiene usted el gusto de la voz, compañera comisionada. Muchas gracias, presidente. Los saludo nuevamente. Muy buen día a todas y a todos. Lo primero que quiero decirles es agradecerles su presencia y acompañamiento para la celebración de esta séptima sesión itinerante. Sabemos que ya es fin de año, que algunos ya casi se van de vacaciones, que los temas del trabajo y las cargas están muy por encima de lo habitual, que tenemos que cerrar temas. Y el hecho de que todos ustedes se hayan tomado un tiempo para venir y acompañarnos, se los agradecemos y también hace notar una actitud participativa, una actitud abierta en conocer, en empaparnos todos de estos temas. Muchas gracias por eso. También les comento que la semana pasada, ya lo comentó el presidente, el martes 9 de diciembre, afortunadamente tuvimos nuestra entrega de reconocimientos a todos aquellos sujetos obligados que cumplieron con sus obligaciones de transparencia. El martes pasado, Marcos estuvo allá en el auditorio de Panzolco, pasó a recibir ese reconocimiento. Gracias por asistir, Marco, gracias por tu presencia, por tu participación, siempre por ese optimismo, ese positivismo que muestras para lograr ese cumplimiento. Y él pasó a recibirlo, pero el esfuerzo y la dedicación y el trabajo es de todos ustedes. Se ha hecho notar que nos acompañan, y eso también lo celebro mucho, muchos trabajadores del ayuntamiento de todos los niveles, y eso es muy bueno, porque ese cumplimiento no se da solo, se da por el granito de arena que todos ustedes ponen para lograrlo. Lo que comentaba la semana pasada, es decir, sí es un reconocimiento, pero también es un reconocimiento al trabajo, porque todos los que ocupamos hoy un lugar en el servicio público, hacemos lo que nos toca hacer. Y ustedes, además de hacer lo que les toca hacer, lo transparentan de la forma en la que suben toda esa información en ese apartado de transparencia. Muchas gracias por contribuir a que esos índices de cumplimiento del Estado de Morelos se vean. Ayuntamientos, voy a decirlo, son a veces de los más complicados en cumplimiento en lograrlo. El Ayuntamiento de Cuautla, ya lo comentaba antes, es el cuarto año consecutivo que logra ese reconocimiento. Muchas gracias. Y por último, quiero sumarme a los comentarios que hizo el presidente, el maestro Tino. Estoy convencida que en una democracia la división de poderes es fundamental. Y eso implica el respeto a las decisiones que de manera autónoma determinen cada uno de sus poderes. La semana pasada, efectivamente, el viernes, los legisladores del Estado de Morelos tomaron una decisión respecto del rumbo que en los próximos años va a tomar la transparencia y la protección de datos del Estado de Morelos. Soy respetuosa de esa situación, de esa decisión que se tomó. Tal vez puedo no coincidir con el rumbo, porque en lo que me he dado cuenta en estos años que he tenido a bien servir al Estado de Morelos dentro del espacio de la transparencia, creo que para que se logre, para que pueda ser efectiva, tiene que haber una institución como esta que tenga esa puertita, que haga jalar, que haga cumplir, que tenga medidas de apremio para que todos los sujetos obligados puedan entregar aquella información que hay. Confío y hago votos porque las nuevas instituciones, la nueva estructura pueda consolidar esa transparencia efectiva, que sea efectiva para todos. Hoy estamos sentados y ocupamos un lugar en el servicio público. Posteriormente, en un tiempo, en un año, estemos del otro lado. Seamos ciudadanos de a pie, que necesitemos ejercer el derecho de acceso a la información pública y que posiblemente nos podamos topar con una barrera que nos impida acceder. Hoy estamos de un lado, en un tiempo podemos estar del otro. Este es un derecho ciudadano, este es un derecho que empodera a toda la población, que empodera a la ciudadanía, es un derecho que abre otras puertas, que
que a través de acceder a documentos e información puedan ser efectivos sobre los derechos. Hagamos votos para que esas instituciones que se vayan a crear, que se vayan a formar, que se vayan a reestructurar, sean efectivas. No se quede solo en una simulación, sino realmente garanticen ese derecho de acceso. Y por último, ya para no robarles más tiempo y para regresar todos a sus labores, aprovecho también para desearles que esta temporada que ya inició, hoy es 16, hoy inicia, ¿no? Normalmente ya la primera posada y todas las fiestas decembrinas la pasen bien, seguros y cálidos en compañía de sus familias. Muchas gracias y excelente día a todos. Muchas gracias por su valiosa e importante participación comisionada. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7.2, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Delfino Avilés Salvador. Muchas gracias. Con la media de mi compañera comisionada, en este espacio yo acostumbro, desde que tengo la oportunidad de coordinar al instituto, de informar, porque el límite también es sujeto obligado y también nos preguntan mucho, así que yo aprovecho para informar. El pasado 12 de diciembre a las 11:30, y agradezco el acompañamiento de mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carrillo, llevamos a cabo la tercera sesión ordinaria del grupo interdisciplinario de archivos de este órgano garante, en el que se informó la conclusión del proceso de transferencia documental plenaria del año 2025. El pasado 15 de diciembre del año en curso, a las 11 horas, se informa la asistencia por parte de la licenciada Vivian Montiel y la coordinadora Silvia Barro Peralta, coordinadora de archivos y gestión documental, para la instalación del sistema institucional de archivos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, evento que sin duda refleja el compromiso de trabajar con apego a la normativa, el manejo responsable de los documentos, que son parte esencial de la función pública. Y hago votos para que pronto también en el propio Ayuntamiento de Cuautla podamos trabajar esta parte vinculada con los archivos. Los archivos son la memoria y la razón de ser de la transparencia, porque a partir de ellos se informa por qué se tomaron decisiones públicas. Es muy importante trabajar dentro de la coordinación de archivos. El día de hoy agradezco, igual que lo ha hecho mi compañera comisionada, la presencia de todas y de todos en este auditorio. Su presencia da realce a este pleno público. Su presencia nos permite llevar a cabo esta función y explicar al pueblo qué es lo que trasciende, en qué consiste el derecho de acceso a la información. Por eso en este pleno explicamos conceptos como sobreseimiento, afirmativa, revocación, para socializar este derecho. Y sí, para ser un instituto del territorio y no solamente de escritorio. Verán ustedes a nuestro emblema, que es Chipagua. Chipagua es nuestro emblema. Desde el 13 de agosto del 2013 que dimos a cabo este inicio de las labores del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Es un foco que alumbra como luz, es un foco que alumbra como verdad. Este ejercicio que ustedes ven al ciudadano de determinar recursos y sentidos de resolución es un ejercicio que de prosperar la reforma no existiría. Y es muy sencillo. Si alguien quiere conocer un dato de un municipio o de una Secretaría de Estado y se le niega la información, tendría que ir a tribunales, al Tribunal de Justicia Administrativa o al Tribunal de Amparo. ¿Y qué implica eso? Judicializar el derecho de acceso a la información. Ese ejercicio que ustedes ven, sin formalidades, amplio, abierto, es un ejercicio que tiene que ver con la función y con la esencia del instituto. Gracias por permitirnos mostrarle al pueblo de Cuautla esta actividad y este ejercicio de transparencia. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 40ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, séptimo pleno ayer, siendo las 11 horas con 29 minutos del día de la fecha.
Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Bendiciones y felices fiestas. Recibo un saludo a nombre de nuestro presidente Jesús Corona y agradezco que esta última sesión haya sido Cuautla, su recinto. El presidente es el primer sujeto obligado. A través de sus facultades constitucionales nos delegó a todos nosotros responsabilidades que hoy con orgullo y viendo a Cuautla de frente cumplimos al 100%. Y quiero hacer hincapié de que cumplimos al 100% porque el instituto, el INIPE, tiene la capacidad técnica, el soporte tecnológico, el marco jurídico y la autonomía necesaria para poder determinar si un sujeto obligado, en este caso el municipio de Cuautla, cumplió o no cumplió. Entonces, de verdad le reconozco y yo sí pido, de favor, que a nombre del presidente todos los compañeros nos pongamos de pie y les brindemos un aplauso a nuestros dos comisionados, doctor Elvino Avilés y nuestra licenciada Karen Patricia, nuestro presidente. Gracias por haber titulado y facilitado el derecho humano que tenemos todos a la información. Muchísimas gracias, porque el doctor Elvino, comisionada, ustedes son toda una institución. Gracias. Hasta luego. Compañeros, por favor, no se retiren para hacer la foto oficial. Así como están, si gustan juntarse un poquito más hacia el centro todos, vamos a realizar la toma de la foto oficial, por favor.